estudiantes en la facultad, porque vienen por orden alfabético. Y sin embargo yo me cojo el diccionario de la RAE y viene chico, chica, pero no va la A delante de la O. ¿Por qué estudiamos A, E, I, O, U? Y luego nos dicen que lo masculino va delante de lo femenino. ¿No deberían entonces darnos las cosas por orden alfabético? ¿No merece todo eso una reflexión? Muy amplia, además. ¿Y por qué tenemos miedo a cambiar el lenguaje? El lenguaje es algo vivo, que nombra lo que existe y que se modifica. No es estático. Estáticas son las instituciones que lo mantienen. Fíjense que con la RAE todo el mundo un respeto, que lo dice la RAE. Si siguiésemos la misma teoría, nos habríamos perdido todas las vanguardias artísticas. Porque la Real Academia de Bellas Artes estaba en contra de las vanguardias artísticas. Sin embargo, hubo una rebelión contra esos cánones estéticos que imponía la Real Academia de Bellas Artes y se aceptó el arte de la vanguardia. Desde el impresionismo aquí no tendríamos nada. Seguiríamos con los cánones estéticos de la Real Academia. En eso sí, pero en el lenguaje no, ¿verdad? Es que lo que nombra visibiliza. Y ahí es donde el patriarcado asienta perfectamente sus bases. Otra cuestión es que debemos comprender que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Los derechos de las mujeres no son privilegios. Las acciones positivas no son privilegios de las mujeres, porque las mujeres partimos de una situación de segregación, partimos de una situación de desigualdad. Como no partimos del mismo lugar, las acciones positivas son imprescindibles. Por eso es fundamental que desde la academia, desde las universidades, difundamos la historia de las mujeres, que recuperemos sus luchas, que recuperemos sus logros y también sus sacrificios, para que en la sociedad se ponga fin a la violencia de género. La violencia de género, esa violencia que en su punto más cruel y en su punto más visible es el asesinato de mujeres, que tantos días vemos en los informativos, pero que además no pasa nada. La gente se sigue comiendo la sopa, otra muerta. Debería avergonzarnos a todas y a todos que eso exista en nuestra sociedad. ¿Qué ocurriría si en lugar de 70 mujeres muertas al año hubiese 70 catedráticos de universidad? Habría una revolución, ¿verdad? No habría un silencio. No se organizarían 4 delante de un ayuntamiento, pongamos 25, ¿no? En silencio. Habría manifestaciones de verdad diciendo que pare esto. Pero es que la vida de las mujeres no vale igual. Porque no hemos interiorizado que lo que hemos naturalizado solo es un proceso de socialización, no es natural, es otra cosa. En España, el 8 de marzo, que es una fecha que debemos recuperar también las universitarias, porque fue también un 8 de marzo, el 8 de marzo de 1910. Llevamos solamente 100 años en la universidad, pero las primeras universidades se crean en el siglo XIII. No obstante, hubo mujeres en la universidad. Ellas buscaron las fórmulas por vacíos de poder, en algunos casos, disfrazándose de hombres, o porque su preparación era tan excelente que no pudieron cerrarles en algunos casos las puertas de la universidad y tuvieron que permitir que entrasen. Fueron pocas, pero porque todo eran trabas, no porque ellas no quisiesen acceder a la universidad. Otra forma de privar de autoridad a las mujeres es esto de... Las mujeres es que son más machistas que los hombres, porque como ellas son las que educan, entonces son ellas las culpables, de nuevo culpables. No es cierto. Hombres
y mujeres, somos producto de un proceso de socialización en el cual nos asignan unos roles y nos asignan unos valores, unos comportamientos, un imaginario. Y si pensamos que las mujeres son más machistas que los hombres porque son las que educan, pensemos que los esclavos siempre tenían que ser quienes mejor socializados fuesen porque tenían que aceptar el sistema, si no se rebelarían. La única forma de evitar la rebelión es precisamente esa, que en el proceso de socialización ellas asuman como natural su posición en el mundo. ¿Cuándo nos vamos a sentar a reflexionar todas y todos en el ámbito universitario libres de prejuicios y entendiendo que solo cuando se conoce la realidad existe? Que cuando no se mira, no se puede ver. Y no vemos la segregación de las mujeres a lo largo de la historia, ni las trabas que todavía tienen en la actualidad. Dicen que con la educación se cambia todo. Esta facultad, por lo tanto, debe ser clave, ¿no? Pero, ¿alguien me puede definir qué es la educación? ¿Cómo se educa para cambiar una realidad sin una toma de conciencia previa? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a educar en la igualdad si no conocemos las causas de la desigualdad? Estábamos comentando antes, ¿cuántas asignaturas tienen en esta carrera con perspectiva de género? ¿Cuántas incluyen la perspectiva de género? ¿Cómo vamos a pedir a futuras maestras y a futuros maestros que luego les den unos folletos que vienen de los ministerios o de las comunidades autónomas, ¿no? ¿Cómo educar a los niños para la igualdad? De entrada pone a los niños, no pone a los niños y a las niñas. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner un bebé en las aulas, que esto es muy habitual, o una cocinita. Hay que una cocinita en el aula, un bebé al que le cambian los pañales para un poco educarlos en esto de la corresponsabilidad. Pero cuidado, que a las niñas no les damos las construcciones, ni el tren. Esto lo puedo contar también porque en esta facultad, o en trabajo social, en esta facultad concretamente hay un 82% de chicas en grado. En trabajo social anda por ahí, en enfermería por ahí, los cuidados. Pero en matemáticas o en físicas ya no es así. Bueno, si hablamos de las ingenierías lo dejamos. Claro. ¿Cómo vamos a incorporar a las chicas a otro imaginario que no sea el de los cuidados? Las carreras de cuidados siguen siendo mayoritariamente femeninas. No se han incluido los chicos. Pero tiene que existir sensibilidad hacia ese cambio. La universidad es transmisora de conocimiento. Esta definición todas y todos lo tenemos muy asumida, ¿verdad? Pero ¿qué es educación? Ya no lo estamos cuestionando. Yo quiero saber qué es educar. Porque en todos los regímenes totalitarios también hay un sistema educativo. Porque la educación no necesariamente es libertad y es crítica. No es cuestionar necesariamente lo existente, no es modificar la sociedad. ¿No? ¿Qué es educar? Todo el mundo define la educación dependiendo en qué contexto está. Y para cada cual la educación es una cosa distinta, pues con el conocimiento parece que pasa exactamente igual. La universidad, desde que se crea, la universidad difunde un conocimiento que es patriarcal. Yo explico en comunicación y movimientos sociales, y yo cojo los manuales de movimientos sociales y solo hay nombres de hombres. Salvo cuando hablamos del movimiento feminista, que solo hay nombres de estas. Pero ¿qué pasa? Que las mujeres no están en los movimientos sociales históricamente. ¿Dónde están sus nombres? ¿Dónde están las lideresas del movimiento obrero? ¿Dónde están las
lideresas revolucionarias o de movimientos conservadores. Y es que además, recuperar los nombres de las mujeres no quiere decir recuperar solamente los de las revolucionarias, ¿no? Ellas también han estado en la historia, dentro de lo conservador, de lo revolucionario, del cambio y del estatus. Pero ¿dónde están sus nombres? Por lo tanto, ¿qué es el conocimiento? ¿Qué tipo de conocimiento difundimos? No nos engañemos, la universidad nunca ha sido revolucionaria. Sí han salido de su seno revolucionarias y revolucionarios, pero la universidad no lo ha sido, y el concepto de conocimiento es algo difuso y abstracto. Que si nos sentamos a reflexionar, como si nos sentamos a reflexionar sobre qué es educación, qué es libertad, qué es justicia, qué es ser un intelectual, porque fíjense que un intelectual lleva el uno. El concepto de intelectual es otro concepto, ¿no?, para la revisión. La universidad fue élite y recientemente se han ido incorporando en el siglo XX ya capas amplias de la población y mujeres. Pero seguimos mujeres en sus áreas. Cuidadito, cuidadito, no movamos demasiado las cosas, ¿no? Pero eso además viene de la educación previa y de la formación previa en la escuela, en los diferentes niveles de la enseñanza y en el asesoramiento que se hace desde los centros escolares a niñas y a niños. En la formación profesional, yo el otro día estaba viendo un centro en el que hay como 25 chicos en informática y 4 chicas. Ahora, vayamos a las peluquerías, a las esteticienes. Eso viene de los centros escolares, el asesoramiento. ¿Cuántas fontaneras? ¿Cuántas fontaneras cuando cogemos un teléfono y llamamos y vienen a casa? ¿Cuántas electricistas? Estemos en la universidad o estemos en otras formaciones. Pero vayamos al centro de salud. ¿Cuántos enfermeros? ¿Cuántos ATS hay? Últimamente se han incorporado algunos. Y en el trabajo social, bueno, eso es mayoritariamente femenino. Todo esto, claro, nos hace cuestionar cómo estamos dando la educación en la universidad, cómo es la responsabilidad que tiene la universidad. Pero claro, si lo primero que hizo la universidad fue cerrar la puerta a las mujeres, ¿cuánto llevamos? Un siglo.